¿Qué tal estáis, chicos? Estamos hoy aquí en Costa Rica, en la playa. Hace, como siempre, sol, hace mucho calor, así que hemos venido a entrenar un poco. Y hoy quiero hacer un vídeo con ejercicios que podéis hacer con una banda elástica como esta. Estoy seguro que muchos de vosotros tenéis una de estas en casa y no sabéis muy bien cómo utilizarla, así que vamos a sacarle partido y darle caña al body hoy. Lo primero que siempre tenemos que hacer cuando vamos a hacer un workout, cuando vamos a entrenar, es calentar. A veces nos da mucha pereza calentar, pero la realidad es que cuando calentamos bien, luego el workout podemos meterle bastante intensidad y sentirnos seguros con el movimiento. Entonces vamos a hacer unos ejercicios así rapiditos para calentar, un poco de movilidad y de activación. Vamos a empezar con el cuello. Vamos a mover el cuello de un lado hacia otro, haciendo inclinaciones laterales. Es importante que los hombros se queden quietos en el sitio, que no hagamos así, sino que dejemos los hombros quietos, tengamos una posición relajada y movamos el cuello de un lado para otro. Podéis hacer entre 10 y 15 repeticiones. Después vamos a mover el cuello lateral haciendo un no con la cabeza de un lado para otro, haciendo todo el movimiento, todo el rango de movimiento que podamos hasta aquí. Apretamos y volvemos. También importante que el cuello no esté echado así hacia adelante, sino que tengamos una posición como si alguien nos está tirando de la cabeza hacia arriba, y desde aquí vamos a hacer este movimiento. Vale. Luego vamos a hacer unos círculos con el cuello. De aquí es importante que intentamos hacer el círculo bien amplio, muy amplio. Y el objetivo es lo mismo, como si alguien nos intentara tirar de la cabeza hacia arriba. Vamos hacia el otro lado. Ok, ahora vamos a calentar las muñecas un poco, porque en un ejercicio de hoy vamos a hacer flexiones, vamos a hacer push-ups. Vamos a coger las muñecas, vamos a extender los brazos y vamos a hacer una flexión y extensión de la muñeca de manera activa. Tenemos que hacer todo el rango de movimiento, todo el rango que podamos. Vale, ahora vamos a agarrarnos las manos, las vamos a cerrar y vamos a intentar hacer círculos bien amplios, apretando las manos, poniendo tensión en las muñecas, para movilizar y activar las muñecas. Ok, vamos hacia el otro lado. Hay un lado que siempre va a resultar más raro que el otro. No os preocupéis si parecéis tontos. A mí también me pasa. Ok, vamos a coger la goma, vamos a seguir con la muñeca, vamos a estirar la goma y lo mismo, vamos a hacer movimientos hacia afuera, es decir, el lado opuesto que nos lleva la goma. Vamos a intentar llevar las manos hacia afuera y desde aquí abrimos, dejamos que vuelva la mano y otra vez. Ahí. Siempre que vayáis a hacer como push-ups, dominadas, animal flow en el suelo, core, es importante que calentéis las muñecas, que es algo que nos solemos lesionar bastante fácil. Ok, ahora vamos a hacer un cat-cow, el gato vaca, pero lo vamos a hacer con la goma. Nos vamos a colocar la goma en la zona de las escápulas, nos vamos a colocar en la posición y desde aquí lo que vamos a buscar es, vamos a coger aire
Bueno, recordar siempre mano debajo del hombro, rodillas debajo de la cadera y desde aquí vamos a coger aire, vamos a dejar que la goma nos lleve hacia abajo y luego desde aquí vamos a intentar soltar el aire y luchar, intentar llevar el movimiento en el lado contrario que la goma nos lleva. Cogemos aire, intentamos descomprimir la espalda y otra vez soltamos el aire. Cogemos aire, soltamos. Recordad mover la cadera, mover el cuello. Estamos movilizando toda la columna vertebral. Coger aire, soltar aire, coger aire, soltar, coger aire, soltar, coger aire. Es normal que la goma se os vaya moviendo, no pasa nada, la vais reajustando si lo necesitáis. Ok, perfecto. Vamos a calentar ahora un poco los hombros y lo mismo lo vamos a hacer con la goma. Vamos a agarrar la goma más o menos en la misma anchura que vuestros hombros y desde aquí vamos a dibujar una Y con vuestros brazos. Vamos a ir arriba, Y y vuelvo abajo. Importante aquí, chicos, que el movimiento vamos a involucrar también las escápulas, ¿vale? Hay que mover las escápulas. Es decir, vamos aquí, las escápulas van hacia donde las manos van. Si mis manos van hacia adelante, mis escápulas van hacia adelante. Mis manos van hacia arriba, mis escápulas suben. Y aquí mis escápulas, igual que mis brazos, van hacia atrás y hacia abajo. Y dibujo la Y. Mi cuello no se va hacia adelante, sino que se queda en el mismo lugar. Aprieto las escápulas hacia atrás y hacia abajo y vuelvo. Vamos a hacer 8 o 10 repeticiones de este ejercicio. Ejercicio increíble si surfeas, si pasas mucho tiempo sentado en el ordenador, con el móvil, si te está saliendo chepa, este es tu ejercicio. Importante mantener la tensión durante todo el movimiento. Tensión en la goma, tensión en las escápulas. Nosotros controlamos el movimiento. Podemos coger aire y suelto el aire. Ok, buenísimo. Ahora vamos a agarrar la goma un poco más ancha de lo que la teníamos ahora, un grip más ancho, y desde aquí vamos a dibujar círculos con nuestros hombros. O sea, vamos a hacer lo mismo, pero cuando lleguemos arriba vamos a seguir yendo hacia atrás, controlando el movimiento con las escápulas. Estoy aquí y vuelvo. Acordaros, las escápulas van hacia donde van las manos, como si alguien estaría intentando sacar los brazos de vuestro cuerpo, arrancaros los brazos. Importante que los hombros en este punto no se queden aquí subidos hacia las orejas, sino los hombros se mueven. Perfecto. También perfecto antes de ir a surfear. Después, si pasas mucho tiempo sentado,
Y buenísimo este ejercicio para notar como asimetrías en vuestros hombros. Vais a notar qué hombro se mueve mejor y qué hombro se mueve peor. Y a partir de esa toma de conciencia podéis empezar a trabajarlo y a mejorarlo. Ok, perfecto. Vamos a calentar un poco la zona de la cadera. Nos vamos a poner en esta posición y desde aquí vamos a estirar los brazos, ok, cogiendo la goma, y vamos a hacer un cambio de cadera, es decir, vamos a rotar la cadera hacia el otro lado, estirando las piernas y volviendo aquí a este lugar. Estiro, recojo los brazos, estiro brazos, recojo brazos, estiro brazos, recojo brazos, ahí, perfecto. Importante aquí, cuando vais a cambiar la cadera, echaros un poco hacia atrás para ser capaces de hacer este cambio. Una vez que lo entendáis el movimiento, podéis empezar a darle ritmo. Ok. Por último, vamos a coger la goma otra vez. Nos la vamos a colocar aquí, como si fuese una barra, fija, una goma. Vamos a ponerle un poco de tensión. Y desde aquí vamos a rotar hacia este lado. Digamos que esta es la pierna de delante, rotamos hacia la pierna de delante. Rotamos el aire y cambio, roto, cambio, roto. Si no tenéis suficiente movilidad en la cadera o veis que os cuesta porque la espalda, cuando cambiáis, os está doblando la espalda, ¿ok? Podéis empezar usando las manos atrás, llevando vuestro tronco un poco más hacia atrás y lo mismo, puedo llevar una mano, voy, uso la otra mano para cambiar, voy, uso la otra mano, voy, y lo mismo, ¿vale? Perfecto, yo creo que ya hemos calentado un poco, así que vamos a darle al workout con la goma. Bueno chicos, ya estamos listos para empezar el entrenamiento, vamos a empezar a sudar un poco. Tenemos aquí la goma lista y lo único que necesitamos para el primer ejercicio es un sitio donde enganchar la goma. En este caso tenemos una rama, podéis enganchar una rama, un árbol, una columna, lo que sea que os permita hacer esto con la goma. Entonces, en el primer ejercicio vamos a hacer un remo. Para ello nos vamos a colocar como una posición así de sentadilla y es importante, vamos a bajar el culo, ¿ok? No nos vamos a quedar aquí arriba haciendo el ejercicio. Queremos esforzarnos, queremos sudar. Vamos a bajar el culo y lo vamos a hacer el remo solo con un brazo. En vez de con los dos brazos, hoy vamos a hacerlo solo con un brazo. Entonces, en este ejercicio os tenéis que fijar en tres cosas. Una, la escápula, que cuando hagamos este movimiento, la escápula se mueva. Si yo voy hacia adelante, la escápula también va hacia adelante con la goma. Y cuando voy hacia atrás, cuando voy a jalar, jalo primero con la escápula, la llevo en su sitio, que no se me suba hacia la oreja, la llevo aquí hacia atrás, hacia abajo, y desde aquí jalo con el brazo y saco pecho, ¿ok? No quiero estar así. Saco pecho y vuelvo, ¿ok? Segunda cosa que os tenéis que fijar, el core. En este ejercicio, si yo me relajo, la goma me rota todo el cuerpo. Entonces quiero mantener esta posición aquí, centrado y de frente. Y para ello voy a tener que activar el core. Y tercera cosa que nos tenemos que fijar, las piernas, las patas, ¿ok? Quiero estar aquí abajo. Y para conseguir una buena posición de sentadilla, acordaros, no quiero meter el culo hacia adentro, sino que voy a llevar las rodillas un poco hacia adelante, el culo hacia abajo, y a medida que voy haciendo esto, saco la cadera hacia afuera. Y aquí tengo una posición de sentadilla perfecta.
¿okay? Tengo que sentir cómo cargo peso en toda la planta del pie, no solo en los talones o no solo en la parte externa, sino noto cómo toda mi planta del pie está haciendo fuerza en el suelo. Eso es súper clave. Ok, yo creo que ya tenemos las claves para este ejercicio, así que nos vamos a colocar en la posición. Vamos a bajar el culo y vamos a contar 10 repeticiones. ¿Ok? Hoy vamos a empezar por hacer 10 repeticiones en todos los ejercicios. Podéis hacer entre 10 y 15 repeticiones, pero hoy os propongo 10 repeticiones. Perfecto, y desde aquí os colocáis la mano en el pecho para controlar que nos giráis y voy 1, 2, 3, la mirada al frente, 4, 5, las piernas ya empiezan a quemar, 6, 7, 8, esa escápula que se mueva bien, 9, 10. Ok, subo, descanso, recupero las piernas, recupero el cuerpo y voy a por la siguiente. Si os estáis aburriendo y sentís que este ejercicio está chupado para vosotros, podéis hacerlo a una pierna, con la pierna contraria del brazo que estáis jalando. Y esta pierna la dejáis aquí en el aire, lo mismo, una buena posición de sentadilla. Y desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quema muchísimo la pierna, 8, 9 y 10. Perfecto. Vamos a hacer el segundo ejercicio, flexiones. Vale, para el segundo ejercicio vamos a bajarnos al suelo y vamos a hacerlo con las gomas, una flexión con las gomas. ¿Cómo es eso? Ok, vamos a coger las gomas aquí en las manos, en la palma. Nos vamos a pasar, nos vamos a colocar las gomas aquí entre las escápulas a esta altura y desde aquí vamos a hacer la flexión ahí en el suelo, ¿ok? ¿Cómo vamos a empezar a añadir las gomas en nuestras flexiones? Pues os recomiendo que empecéis haciendo la flexión con las rodillas. Sé que a vuestro ego os duele hacer flexiones con rodillas, pero a veces es mejor hacerlo así, tener una buena posición para poder empujar fuerte, que ponernos a hacerlo así y no saber cómo hacerlo bien y no mantener la posición. Entonces vamos a empezar con las rodillas, al menos en el primer set. Rodillas juntas, aprieto el culo aquí, es importante que apretéis el culo, que apretéis el core, que cerréis el core, no que os quedéis así. Aprieto el culo y cierro el core. Y desde aquí voy a llevar mi pecho a la altura de las manos. No lo quiero llevar más adelante ni más atrás, sino bajo, pum, y subo. ¿Ok? Es normal que la goma se os mueva, así que vamos a ajustarla antes de empezar. Vale. Entonces, si lo tenemos, vamos a colocarnos bien la goma y vamos a darle caña a las flexiones. Voy a empezar haciéndolo de rodillas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, vamos, 7, 8, 9 y 10. Lo mismo, chicos, si os parece muy fácil, si ya estáis acostumbrados a las flexiones y sois súper fuertes, ya podéis pasar a hacerlo una flexión de manera normal con los pies. Acordaros siempre apretar los glúteos, engage the core, ¿vale? Vamos a apretar el core también y desde aquí lo mismo, bajo y empujo, bajo y empujo. Yo soy un paquete en las flexiones y me cuesta mucho, así que cuando meto la goma en las flexiones me gusta hacerlo de rodillas para poder empujar fuerte, que al final ese mover nuestro cuerpo rápidamente y explosivamente es lo que nos va a dar mejor performance en el agua o en otros deportes. Si aún así no sentís muy cómodos haciendo las flexiones con las gomas, os recomiendo 100% que empecéis haciendo, que en este workout hagáis las flexiones sin gomas y con las rodillas, apretando el culo, una buena posición de core, y desde aquí dejo rodar en las rodillas, simplemente dejo como que mi
cuerpo ruede por las rodillas y bajo y empujo, bajo y empujo. Y poco a poco desde ahí ir progresando. Vamos con el tercer ejercicio. Vamos a hacer una sentadilla a una pierna. Sentadilla a una pierna, ¿cómo es? Vamos a colocar la posición de sentadilla, pero esta vez vamos a mantener la misma posición, pero a una pierna, y desde aquí vamos a realizar el movimiento. Si no os sentís muy cómodos en esa posición, o es la primera vez que lo vais a hacer, os recomiendo que empecéis una pierna adelante, que es la que va a trabajar, y la otra pierna un poco más atrás nos va a servir solo para coger el equilibrio. No vamos a empujar con esta pierna, vamos a empujar con la de adelante. Y desde aquí simplemente con la goma aquí, que como ahora veréis, vamos a bajar y empujo con la de adelante. Bajo y empujo con la de adelante. Y esta simplemente me está dando el equilibrio, el balance. Entonces, para el ejercicio nos colocamos la goma aquí, en una pierna. Agarro la goma como si fuese una barra, como si tuviera una barra de sentadilla. No me la dejo aquí colgada en el cuello porque me voy a hacer daño en el cuello y además no me va a dejar empujar bien. Tengo que tener una posición sólida para empujar el suelo. Y desde aquí lo que voy a hacer en esta posición va a ser bajo y empujo fuerte. Bajo y empujo fuerte. Vamos a hacer 10 repeticiones. 1, 2, imaginaos que queréis empujar el suelo hacia abajo. 3, y que no queréis subir hacia arriba, sino que estáis tratando de empujar el suelo hacia abajo, hundir el suelo. 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 2 más. 9, 10, perfecto. Vamos a cambiar al otro pie. Importante también, chicos, cuando hagáis la sentadilla, cuando hagáis este ejercicio, que la rodilla no se os meta hacia adentro, ¿vale? ¿Cómo podéis hacer eso? Activando bien la musculatura del pie, intentando que el pie agarre el suelo lo máximo posible y repartiendo el peso por toda la planta del pie, y activando toda la musculatura de la cadera, el glúteo, ¿vale? Ok, vengo aquí y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 3 más. 8, empuja fuerte. 9, ¡ay, que me caigo! Y 10. Buenísimo. Ok, vale. Y el cuarto ejercicio que vamos a hacer va a ser, vamos a colocar otra vez la goma aquí en la rama y vamos a hacer un press pull-off, que lo llaman, que simplemente es un ejercicio muy bueno para el core, para toda la rotación del core. Para surfistas nos viene increíble. Para no surfistas también viene increíblemente bien. Todo lo que sea core, buenísimo, chicos, dadle caña a eso. Y vamos a colocarnos como en un stance de una posición de sentadilla. Vamos a agarrar la goma aquí con los dos brazos. Lo de siempre, cuando más nos separemos, más nos costará. Cuanto más juntos estemos a la rama, menos nos costará. Os recomiendo que empecéis por una distancia fácil, que os sintáis cómodos. Y desde aquí simplemente lo que vamos a hacer es, primero, conseguir una buena posición de nuestro cuerpo, no estar así torcidos, sino que las manos tienen que estar enfrente de nuestro pecho y las piernas también tienen que estar bien fijadas. Y desde aquí, si no estáis muy acostumbrados a este ejercicio, podéis empezar hoy aguantando aquí 10, 20, 30 segundos en esta posición y descanso y luego vuelvo a aguantar. O podemos empezar haciendo 10 repeticiones por lado, rotando nuestro cuerpo. Entonces me coloco aquí en la posición y voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 más, 8,
9 y 10. Qué buenísimo, notaréis el trabajo aquí, en este oblicuo, en esta parte del core. Luego es importante que también os fijéis en empujar el suelo cuando rotáis, ¿vale? Porque al final es una rotación que haces con la parte superior de vuestro cuerpo, pero la rotación está ocurriendo en todo vuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Ok, y ahora vamos con el otro lado, lo mismo, me coloco aquí y vamos a darle caña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buenísimo. Wow. Ok, no sé si os había dicho que hoy íbamos a hacer 4 ejercicios, pero bueno, me he motivado, me he venido arriba y vamos a hacer 5, ok, así que no os vayáis, os queda uno todavía que hacer. Lo mismo, vamos a colocar otra vez la goma aquí y fue la goma. Vamos a colocar la goma y nos vamos a meter dentro de la goma. Vamos a colocarnos la goma aquí en nuestra cadera y desde aquí lo que vamos a hacer va a ser unas zancadas hacia atrás. Es decir, vamos a fijar una pierna adelante, que es la que va a trabajar, que es la que va a empujar en el ejercicio, y vamos a mover la otra hacia atrás, así. Y ahora empujo fuerte y subo, ¿ok? Entonces, claves en este ejercicio: coger una buena base con el pie de adelante y cuando estoy bajando puedo llevar mi pecho un poco a la rodilla delantera. ¿Para qué? Para empujar mejor con el glúteo y con toda la parte trasera de nuestra pierna, ¿ok? Con todas los isquiotibiales, todos los gemelos, toda la musculatura de debajo del pie, todo, ¡pum!, empujando hacia adelante y hacia arriba. ¿Ok? Entonces ahora desde aquí, cojo y empujo. También podéis jugar con los brazos, llevando brazo contrario como si estuvierais corriendo, es igual. Y ahora empujo fuerte, ¿ok? Y ya lo tenéis, vamos a por ello. Y vamos a hacer lo mismo, 10 repeticiones, bajando lento y empujando muy fuerte el suelo hacia abajo y hacia atrás. Entonces, estoy aquí y voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, buenísimo. Vamos con la otra pierna ahora. Lo mismo, si es muy fácil, nos alejamos más. Cuanto más nos alejemos, más resistencia vamos a tener de la goma y más intenso va a ser el ejercicio. Lo mismo, 10 repeticiones, vamos a mover rápido nuestro cuerpo arriba y abajo, ¿ok? Hay que empujar duro el suelo. Vamos aquí y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, workout hecho por hoy. Ahora voy a hacer otra serie de todo esto. Os recomiendo también que lo hagáis. Podéis hacer entre todo lo que hemos hecho ahora, todos los ejercicios seguidos, sería hacer una serie en modo circuito, es decir, un ejercicio detrás de otro. Y ahora lo que podemos hacer es repetir esta serie otra vez más, hacer todos los ejercicios seguidos otra vez, y sería hacer una segunda serie, descansamos y podemos hacer hasta otra tercera serie de 10 repeticiones cada ejercicio, buscando siempre, acordaros, mover rápido nuestro cuerpo, ¿ok? Que eso es lo que nos va a dar funcionalidad realmente en la vida, en el surf, en el deporte que practiquéis. Siempre intentar, ¡pum!, mover rápido vuestro cuerpo y mandar la señal rápido al músculo, ¿ok? Está claro que si nuestro objetivo es más la hipertrofia o ganar masa muscular, etcétera,
haremos otro tipo de repeticiones, más repeticiones, menos descanso, para estresar el músculo, pero bueno, ese no es el objetivo de hoy. Y nada, os animo a que le deis caña y me digáis qué os ha parecido el entreno. Y eso, disfrutad del movimiento. Nos vemos.